¿Sabías que la Biblia nunca dice cómo murió María, la madre de Jesús? Sí, uno de los personajes más importantes, y su final es un misterio. Pero entonces, ¿qué pasó con ella después de la cruz? ¿Murió como cualquier persona? ¿O Dios hizo algo diferente? Durante siglos, esto ha generado preguntas, debates y hasta teorías dentro del cristianismo. Porque aunque la Biblia guarda silencio, la historia no. La última vez que vemos a María en la Biblia es en el libro de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración, con María, la madre de Jesús. Después de eso, no se vuelve a mencionar su vida ni su muerte. La mujer que llevó al Salvador en su vientre, la que estuvo al pie de la cruz, desaparece del relato bíblico, sin explicación. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante. Porque fuera de la Biblia, existen relatos antiguos que hablan de sus últimos días. Algunos dicen que murió en paz, rodeada de los discípulos. Otros creen que Dios hizo algo sobrenatural con ella. Pero, ¿qué es verdad? En la siguiente parte, vas a conocer lo que dicen las tradiciones más antiguas sobre la muerte de María y lo que podría cambiar la forma en que ves su historia. Ahora lo que estás a punto de escuchar no aparece directamente en la Biblia, pero ha sido transmitido durante siglos por las primeras comunidades cristianas. Después de la resurrección de Jesús y de los primeros años de la Iglesia, los escritos bíblicos guardan silencio sobre María. Pero los cristianos de los primeros siglos no dejaron de hablar de ella, y comenzaron a surgir relatos sobre sus últimos días en la tierra. Una de las tradiciones más antiguas dice que María vivió sus últimos años en Jerusalén, cerca de los discípulos, y que llegó el momento en que simplemente se durmió. No hablan de una muerte violenta ni de sufrimiento extremo, sino de una partida en paz. Imagínalo por un momento. La mujer que vio nacer a Jesús, la que lo sostuvo en sus brazos, la que lo vio morir en la cruz, terminando su vida en calma, con la esperanza de volver a verlo. Pero hay otro relato, aún más impactante. Algunos escritos antiguos afirman que después de su muerte, Dios no permitió que su cuerpo permaneciera en la tierra. Se dice que fue llevada de una forma especial, que algo sobrenatural ocurrió, algo que no todos aceptan, pero que ha sido creído por muchos. Ahora es importante entender algo. Estos relatos no forman parte de la Biblia. Son tradiciones, y no todos los cristianos creen lo mismo sobre esto. Pero entonces, si la Biblia no lo explica, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque más allá de cómo murió María, hay algo mucho más importante: su vida, su fe, y lo que podemos aprender de ella. Más allá de cómo murió María, hay una pregunta mucho más importante. ¿Por qué Dios la escogió a ella? Entre tantas personas, entre tantas mujeres, Dios eligió a María, no por casualidad, no por suerte, sino por algo que había en su corazón. La Biblia nos da una pista muy clara. María, has hallado gracia delante de Dios. No dice que era perfecta, dice que halló gracia. Eso significa que había algo en ella, una fe genuina, una disposición, un corazón humilde que llamó la atención de Dios. Y cuando el ángel le dijo que sería la madre de Jesús, ella no entendía todo, no tenía todas las respuestas, pero respondió algo que cambió todo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase lo dice todo. María no dijo explícame primero, no dijo déjame pensarlo, dijo hágase, confió, incluso sin entender. Y aquí es donde esto te toca a ti. Porque muchos quieren ver todo claro para obedecer a Dios, pero María obedeció sin tener todo claro. Tal vez Dios ya te ha hablado, tal vez ya sabes lo que tienes que hacer, pero estás esperando sentirte seguro. María nos enseña algo poderoso, que la fe no es entenderlo todo, es confiar, aunque no entiendas. Hay algo sobre María que muchos no quieren ver, y es el nivel de dolor que tuvo que soportar. Porque ser escogida por Dios no significa que todo será fácil. De hecho, muchas veces significa todo lo contrario. Desde el inicio ya se había anunciado. Lucas, capítulo 2, versículo 35. Una espada traspasará tu alma. Eso no era simbólico, era una advertencia.
María no solo iba a dar a luz al Salvador, iba a verlo sufrir, rechazado, humillado y finalmente crucificado. Imagínalo, estar frente a tu hijo, ver cómo lo golpean, cómo lo insultan, cómo lo clavan en una cruz y no poder hacer nada. Ese fue el momento más doloroso. María, al pie de la cruz, viendo morir al que un día sostuvo en sus brazos. No era solo la madre de Jesús, era una madre viendo a su hijo sufrir, un dolor que no se puede explicar fácilmente. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Dios la escogió, pero eso no la libró del dolor. Y tal vez tú estás pasando por algo difícil y piensas, si Dios está conmigo, ¿por qué duele? María también pudo haber hecho esa pregunta, pero su dolor tenía un propósito, aunque en ese momento no lo entendiera. En la siguiente parte vas a descubrir qué pasó después y por qué su historia no terminó en la cruz. Pero la historia de María no terminó en la cruz, porque lo que parecía el final en realidad era el comienzo. Después del dolor, después del sufrimiento, vino algo que nadie esperaba: la resurrección de Jesús. El mismo hijo que vio morir volvió a vivir. La promesa se cumplió. La muerte no tuvo la última palabra. Imagínalo, el dolor más grande de su vida transformado en la mayor esperanza. María entendió algo, que cuando Dios permite un proceso aunque duela, nunca es el final. Siempre hay un propósito, aunque no lo veas en el momento. Y tal vez hoy, tú estás en una etapa difícil. Tal vez estás viviendo algo que no entiendes, pero si Dios está en tu historia aún no termina. Porque lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser un milagro. Lo que hoy duele, puede tener un propósito eterno. María no solo fue escogida, fue probada y permaneció firme. Si tú quieres tener esa fe, esa confianza, incluso en medio del dolor, escribe en los comentarios: confío en Dios. Porque al final, los que confían en Dios nunca son avergonzados.